Profe, ¿por qué el criterio de mal menor no sirve para otros elementos, otras decisiones que no sean las políticas? Claro, para la vida amorosa es de sé. poca utilidad. ¿Sí? Por lo menos usted no le puede decir a una chica te elijo porque eres el mal menor. No le puedes decir. Se ofendería terriblemente. O si le da a entender, digamos, suavemente, ¿no? Por ejemplo, la chica le puede preguntar a usted, ¿por qué me has elegido a mí? ¿Por qué? Y entonces, si usted disimuladamente le dice lo mismo, es decir, que las otras son aún peores, se puede ofender. Claro. Es mejor decirle, tú eres la única, la mejor, etcétera, etcétera. Claro, pero puede servir de criterio de elección, Sí, pero sí, no como criterio de justificación externa. Exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso. Ningún partido ganaría votos si dijera también lo mismo, que es el mal menor. Es decir, es para filósofos, para gente pensante. Aquí Mesa lo utilizó, ¿no? Mal menor. No sé, Sí, sí, lo utilizó. no sé. Por favor, empezaremos la sesión, aunque creo que algunos todavía no han llegado. Señor Valero. Con relación a la socióloga peruana Imelda Vega y la historia que hace de la Prisma, estaba pensando en descanso si este partido, a pesar de ser de izquierda, ¿por qué tenía ese arraigambre popular? Yo pienso no habrá sido porque también de alguna forma evocaba la figura mítica del Inca como una leyenda de un padre protector que distribuía a todos, no dejaba que ninguna comarca quede desguarnecida. Exactamente. Entonces ellos asumen eso que estaba ahí en el inconsciente colectivo, y en realidad no tiene nada que ver con la izquierda, sino con esa imagen mítica del Inca. Igual aquí, ¿no? Gente que piensa en el retorno del Inca, pero pensaba también que eso tiene su origen también en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media ahí se crearon muchas leyendas como la del retorno del rey, por ejemplo, que va a llegar un momento en que el rey, el verdadero su barba ya está dando vueltas a su trono, se va a despertar y va a iniciar la última cruzada. Entonces tal vez se heredaron de Europa, no de Europa medieval. Es una cosa, yo creo, universal. En todas partes hay esa figura. Sí. Ese arquetipo hay en todas las culturas. Bueno, con los presentes seguiremos con la sesión. En la pizarra les he puesto algunos aportes bibliográficos que podrían ser de interés para ustedes. Yo creo que el más interesante es el libro del historiador argentino, que es un bolivianista, Pablo Stefanoni, el actual director de la revista Nueva Sociedad. O sea, es un hombre de mucho peso en la vida intelectual latinoamericana, y él ha escrito una tesis de doctorado que es esta, Los inconformistas del centenario. En el subtítulo se llama Intelectuales, Socialismo y Nación en una Bolivia en crisis. Por lo tanto, él discute justamente esta idea de los arquetipos que a partir de 1920 se empiezan a discutir en el ambiente intelectual boliviano. Estimado público, yo comparto con Pablo Stefanoni la teoría de que desde la época colonial el Alto Perú y luego Bolivia ha producido una cantidad gigantesca de intelectuales, literatos, músicos y hasta cineastas de alcance, digamos, por lo menos continental, y que ningún otro país con una población similar, por ejemplo, Ecuador, Cuba, Guatemala, tiene esa riqueza cultural que hay en Bolivia. Yo me atrevería a decir que en países africanos y asiáticos de población similar tampoco hay esa riqueza intelectual que muestra Bolivia. Como ustedes han debido notar, yo no tengo una gran simpatía intelectual por René Zabaleta Mercado.
Pero en 60 y tantos años de revolución cubana, el régimen socialista en Cuba no ha producido, no ha generado un filósofo, un sociólogo, un intelectual marxista que esté ni de lejos a la altura de René Zabaleta Mercado, es decir, Fernández Retamar o Guadarrama, estos de segunda, tercera categoría, de ninguna manera tienen ni la originalidad ni la amplitud de pensamiento de René Zabaleta Mercado. Y yo creo que lo mismo puede decirse de países equivalentes en Asia y África, por ejemplo, Senegal, o países con una población mayor como Nigeria, que tiene 220 millones de habitantes, no tiene de ninguna manera la riqueza cultural, intelectual que se ha producido aquí en Bolivia. Siguiendo con la temática, estimado público, quiero yo decirles también que hay bolivianistas, como justamente Stefanoni, de mucho nivel. Hay un norteamericano historiador que es Matthew Giltner, he puesto el nombre en la pizarra, y él ha publicado un artículo muy interesante, basado sobre todo en datos hemerográficos, o sea, ha revisado periódicos y revistas de años anteriores. El artículo se llama La historia como liberación nacional, creando un pasado útil para la Bolivia post-revolucionaria. Ha aparecido en una revista de la Universidad Católica aquí en La Paz que se llama Ciencia y Cultura, que a veces produce artículos de gran valor intelectual. Justamente para el campo de la filosofía hay algunos artículos, algunos textos muy buenos que han aparecido en esta revista, lamentablemente de difusión muy reducida. Casi nadie sabe de la existencia de esta revista, ni en círculos filosóficos, intelectuales, etc. ¿Qué les quiero decir con esto? Una cosa muy simple, estimado público, y aquí yo sigo a Pablo Stefanoni. Ha habido en Bolivia, después de 1920, lo que él ha llamado un magma antiliberal. O sea, con la caída del gobierno liberal de José Gutiérrez Guerra en julio de 1920, el país estuvo luego gobernado por republicanos, nacionalistas, militares, etcétera, etcétera, y ninguno de estos gobiernos posteriores, hasta 1985, tuvo algo que ver con el, podríamos decir, el aporte liberal a la constitución de un orden social y de un modelo de Estado, sino que lo que realmente prevalecía era una idea en medio del socialismo y del nacionalismo, cuyos máximos representantes han sido Augusto Céspedes y su alumno preferido llamado René Zabaleta Mercado. Cuando Zabaleta Mercado, todavía adolescente y menor de edad, llegó a La Paz después de la Revolución del 52, se vino solo, dejando a sus padres, etcétera, en Oruro. Él inmediatamente fue de alguna manera influido poderosamente por Augusto Céspedes. Y Augusto Céspedes, en su primera publicación, y esto es muy interesante para entender el magma antiliberal, en su primera publicación en 1928, cuando Augusto Céspedes tenía un cargo administrativo inferior en el gobierno nacionalista de Hernando Siles, dijo, citó, un joven en Bolivia puede ser cualquier cosa, puede ser fascista, comunista, etc., pero no puede ser
liberal es lo que no puede ser, porque lo liberal es lo anticuado, lo anacrónico, lo que ya hemos dejado de lado. Entonces, el joven boliviano puede tener ideas muy diferentes, pero todas son ideas antiliberales, porque lo que necesita la nación es un régimen enérgico, como lo ha mostrado Lenin en la Unión Soviética y Mussolini en Italia. Entonces, tenemos, estimado público, que a partir más o menos de 1920, realmente hay una fuerte tendencia a apoyar regímenes y gobiernos, no diría totalitarios, pero de alguna manera autoritarios, dictatoriales, que tienen, según sus adherentes, la ventaja de ser enérgicos. El país necesitaba, como lo habían mostrado Mussolini y Lenin en diferentes países, necesita un gobierno fuerte, enérgico, que realmente haga vibrar a la población y sobre todo a la juventud con la idea de que hay que construir una patria nueva. Es por ello, estimado público, y ahora entramos a Zavaleta, que yo creo, pudiendo equivocarme, que la idea de un modelo de Estado democrático, liberal, racionalista, pluralista, no estaba en la mente de René Zavaleta Mercado. Por ello, quiero yo leerles brevemente un pasaje de la obra de Zavaleta Mercado, de su libro Las masas en noviembre, y de ese libro voy a citar a la letra. Zavaleta dice: ¿acaso no es verdad, como lo demuestran tantas de nuestras vivencias, que un golpe de Estado puede ser tanto o más legítimo que un poder que se achaca a sí mismo el ser representativo? Es por eso que el golpe de Estado retiene una suerte de incertidumbre propia de los acontecimientos inconfutables, cuando no el cariz de un ámbito social. Si la democracia representativa es, después de todo eso, la compatibilización entre la cantidad de la sociedad y su selección cualitativa, ergo, aquí el azar, la confrontación carismática, la enunciación patrimonial del poder y su discusión son tanto más posibles que su escrutinio meramente numérico. No se puede llevar cuentas electorales allí donde los hombres no se consideran iguales unos de otros. Aquí vemos, estimado público, que la idea de la democracia representativa basada en elecciones y un gobierno que salga de esas elecciones y que discuta, por ejemplo, como hemos visto en un parlamento racionalmente sus ideas, no es algo que le gustaba como modélico, como ejemplar, como paradigmático a René Zavaleta Mercado. Él dice claramente, bajo estos presupuestos conceptuales, es decir, el golpe de Estado, se puede considerar una vulneración a los derechos humanos si el momento así lo requiere. Esto es lo mismo de la misma obra Las masas en noviembre. Por lo tanto, podemos decir, como dijo Augusto Céspedes, se puede ser todo menos liberal. Es decir, hay que ser enérgicos, hay que adherirse a una tendencia
que haga revivir la energía de la patria, y eso no puede ser estos tipos que hablan de racionalismo, parlamentarismo, es bobadas, sino que tiene que ser algo mucho más profundo, algo mucho más importante. Por eso creo yo que Zavaleta, representando a una buena parte de la intelectualidad boliviana, tiene realmente la idea de que las formas democrático-liberales racionalistas son y han sido para Bolivia algo superfluo, algo innecesario. Él fue siempre partidario de la Revolución Nacional y posteriormente marxista. En 1967, cuando ya no ejercía ninguna función pública, él escribió que las ingentes tareas para formar una sociedad industrial y un Estado moderno, que es lo que tenía como meta paradigmática, presuponen un, cito, desafío histórico de tal intensidad que las formas democrático-liberales como el pluripartidismo y la separación de poderes podrían debilitar el designio revolucionario y dar paso a la libertad de las parcialidades. Fin de la cita de su obra Bolivia, el desarrollo de la conciencia nacional. Me permito de esta obra citar otro pasaje. Zavaleta dice a la letra: la enorme emergencia popular, la vitalidad de las multitudes, escuchen ustedes, es el idioma, el estilo de Augusto Céspedes. La vitalidad de las multitudes busca una vez más reconducir esta inorganicidad cierta del liberalismo por la vía del caudillismo, sin duda la más peligrosa y primaria forma de concentración del poder, pero vinculada con las características sociales del país y con la necesidad de responder a una desintegración manifiesta. Fin de la cita. Entonces, estimado público, para resumir, él cree que hay que unir todas las energías nacionales, evitar lo que él llama la desintegración social, en algo que puede ser el caudillismo y que no es malo, porque de alguna manera el caudillismo une todas las energías nacionales en una figura. Estimado público, en un artículo breve de él, el derrocamiento de paz, así se llama el artículo de Zavaleta Mercado, que está en las obras de él, en las obras completas, él dice, y cito al pie de la letra, permítanme ustedes este citado: las masas buscan en paz extensoro a su caudillo, pero este es a la vez un intelectual y como tal una vacilación. Estará presente a lo largo de todo el proceso de la revolución, pero si de algo debe acusarse a Paz Extensoro es no haber codiciado el permanente caudillismo. Cuando intenta hacerlo en 1964, como la reelección, está Paz Extensoro resulta un caudillo impuntual. Esto está escrito en 1967. Estimado público, lo que yo trato de mostrarles es que el más grande de los intelectuales bolivianos, por razones comprensibles, la falta de una buena dirección, la necesidad de aunar, o sea, unificar las energías nacionales bajo la figura de un caudillo, etcétera, etcétera, él en el fondo repite ideas muy usuales en la Bolivia de ese tiempo, y yo diría hasta hoy. Hasta hoy la figura del caudillo es algo bien visto en la sociedad boliviana.
Por ejemplo, al pobre Carlos Mesa se lo acusa justamente de ser un tipo débil, que no es un caudillo que logra unificar a las masas, dirigirlas, habría que decir, encandilarlas, no logra nada de eso. Y nosotros los intelectuales estamos en esa situación. ¿No es cierto, estimado público? Yo no me imagino a ustedes arengando a las masas con un discurso vibrante, es decir, con un discurso que haga realmente mover la conciencia, conmover a las masas. Ustedes, chicos intelectuales que todo el día están leyendo textos, pensando en alternativas, criticando lo que leen, yo creo, estimado público, que ya les falta esa fibra caudillesca que es necesaria en la política. Por favor, señor García. Sí, hay un pasaje de la primera cita que me llamó mucho la atención de Zabaleta, donde habla de, me parece que decía, confrontación carismática, y habla de un elemento patrimonial. Estos conceptos me llaman mucho la atención porque, a pesar de que se posiciona claramente a favor del caudillismo y del nacionalismo, creo que delata que tenía un conocimiento, en este caso me parece de Max Weber, ¿no?, cuando habla de lo carismático, lo que me hace pensar otras alternativas, digamos, para analizar el populismo, el nacionalismo, que pasa, por ejemplo, por esa categoría, ¿no?, de las formas de legitimación que hablaba Weber, ¿no?, que una es la carismática y que en clara contraposición a la racional burocrática. Pero una cosa que me llama la atención es que creo que en el mismo marxismo puede haber una teorización un poco más distante de estos movimientos. Incluso Gramsci en algún momento habla de términos críticos del cesarismo, ¿no?, y en otras tradiciones. No sé si Zabaleta, aparte que relata un conocimiento de Max Weber, tenía algún atisbo de crítica, ¿no?, como Gramsci habla del cesarismo hacia este movimiento caudillista, ¿no?, que claramente está a favor, pero no sé si hay algún matiz, ¿no?, en su comprensión de ese movimiento. Sí, tiene usted razón. Yo creo que una de las influencias más poderosas sobre Zabaleta ha sido la influencia de Antonio Gramsci. Esa idea de un cesarismo, obviamente moderno, de un cesarismo de acuerdo al siglo XX, un cesarismo que sabe conducir la nación no solo por las cualidades de la legitimación carismática, o sea, la atracción inmediata, emotiva, que no puede ser explicada racionalmente, sino porque el caudillo que Zabaleta tiene en mente es también un caudillo con cualidades intelectuales, pero que llega al poder por la fuerza de su atracción carismática, que es algo que no se puede, que es algo que toca las emociones, las fibras internas, y que no puede ser descrito en términos estrictamente racionales. Yo quiero leerles a ustedes brevemente un pasaje de su obra La Revolución Boliviana y el Doble Poder, que también es posterior a su época del MNR. Dice Zabaleta a la letra: muchos revolucionarios del 52 han caído en la trampa de las terminologías demo-burguesas. Él inventa ese término. Son esas generalidades engreídas que los formalistas y los reaccionarios comercializan y empaquetan. Las transitadas nociones como el bien común, la unidad nacional, la cultura occidental, el Estado de Derecho, la persona humana, los derechos humanos, etc. Pero es de todos conocido que las ideas de cultura, bien común, persona humana, son valores que los explotados conciben de manera antagónica a los explotadores. Quizá algunos puristas desteñidos reprochen a este concepto por hacer una limitación clasista de los valores. Pero la instancia de esta idea es precisamente la contraria de un criterio de sectarismo y aún de clase. Los explotados, puesto que proclaman la creación de una sociedad sin clases, son por eso la única clase verdaderamente universal. Fin de la cita.
Ahora, aquí vemos dos aspectos en esta cita. En primer lugar, podríamos decir, un tratamiento despectivo. Él habla a las transitadas nociones, etc., de la persona humana, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo, y esto es rescatable en Zavaleta, él cree que los explotados, cuando realmente lleguen al poder, van a ser la clase universal por antonomasia, o sea, la clase verdaderamente universal, y entonces los valores que ellos, los explotados, van a poner en práctica, como por ejemplo organizar un nuevo modelo de Estado, va a ser naturalmente históricamente superior a la democracia liberal occidental. Ahora quisiera mencionar otro texto de Zavaleta anterior que se llama Estado Nacional o Pueblo de Pastores, que es uno de sus primeros escritos. Y ahí él habla de la necesidad, él dice, la enorme importancia que puede tener la concentración del poder en una persona. Sin concentración del poder no puede funcionar la planificación. Tiene que estar dotada de facultades de coerción. Ven ustedes que aquí facultades de coerción, ¿sabes? Obviamente, a veces transgredir los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ven ustedes que Zavaleta une un espíritu autoritario muy expandido en Bolivia, en todas sus clases sociales y grupos geográficos, etcétera, y al mismo tiempo una idea tecnocrática. O sea, los que saben como él, los que saben son aquellos que tienen que dictar las normas de la construcción del socialismo por encima de los derechos humanos si es necesario. En un pasaje estimado público de un pequeño ensayo que se llama El fascismo y la América Latina, también de los años posteriores a la caída del MNR, él dice, estimado público, que hay necesidad de un leninismo radical. Es una figura tomada de Antonio Gramsci. Cito textualmente: donde hay clases habrá dictadura. La dictadura es la forma de manifestarse de la organización de toda sociedad con clases. Y luego dice, la democracia está contenida en la dictadura, y aún más, la democracia existe solo en razón de la naturaleza de la dictadura para la que existe. Al calificar Zavaleta el sistema de elecciones libres, el pluripartidismo, el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos, en general la cultura occidental, como meros asuntos terminológicos, como generalidades engreídas y transitadas nociones, Zavaleta no opuso resistencia a lo que podemos llamar el sentido común de la época, según Stefanoni, de ese magma antiliberal entre 1920 y 1985. Es decir, frente al Estado de Derecho, lo que propone Zavaleta es textualmente el derecho del Estado a realmente construir una sociedad diferente de la preexistente. O sea, contra el Estado de Derecho, en un juego de palabras muy interesante, él habla del derecho del Estado. Obviamente un derecho del Estado no puede estar limitado por esas banalidades como derechos humanos, el juego democrático, el pluralismo de partidos, etcétera, etcétera. Él cree, estimado público, que hay una clase social en Bolivia que puede ser la encarnación de ese derecho histórico superior al derecho democrático.
ese es naturalmente la clase obrera minera, por la cual Zavaleta siempre tuvo una enorme simpatía. Él dice, por ejemplo, cito de su obra El Poder, y dice textualmente: el mayor infortunio histórico de la izquierda marxista en Bolivia es no haber tenido un auténtico partido proletario, porque él consideraba ya en su etapa marxista que el MNR había de alguna manera o abandonado o traicionado los ideales de los obreros mineros para la construcción de ese modelo de Estado, de ese nuevo orden social revolucionario. Permítanme esta pequeña obra, El Poder, les voy a dar el nombre completo. Se llama El Poder Dual en América Latina. Es una obra también posterior a su relación con el MNR. Y finalmente quisiera mencionarles otro más. Él cree, estimado público, que los campesinos nunca van a poder realmente erigir un modelo de Estado diferente del que él tiene en mente. Esto nos muestra que él tenía poca confianza en los campesinos o en las etnias indígenas del país. Zavaleta siempre creyó hasta el fin de su vida que el proletariado minero era realmente la gran alternativa a la democracia burguesa. Ahora, esa democracia burguesa era insuficiente para ser un modelo de Estado paradigmático, porque le faltó la industrialización. Ese es el otro de los grandes temas de Zavaleta Mercado, y en el fondo es un tema, estimado público, que ahora ya no se discute porque la industrialización clásica ha quedado obsoleta. La China se encarga de todo lo que tiene que ver con la industria tradicional, pero en los años de Zavaleta el modelo paradigmático, el positivo de Estado, tenía que ser un orden social altamente industrializado. Dice Zavaleta, estimado público, en su obra El desarrollo de la conciencia nacional: un país tiene que industrializarse a marchas forzadas, partiendo desde un punto más bajo y menos homogéneo, y solo puede hacerlo acudiendo a métodos de emergencia. Y en este sentido, el socialismo boliviano será el equivalente de lo que los países capitalistas llamaban en la Primera Guerra Mundial el socialismo de guerra. Son tareas que puede cumplir con eficacia solo un poder concentrado, al margen de los desasosiegos, las dudas y las camándulas del poder de las capas medias. Fin de la cita, como les decía, de la famosa obra el Bolivia, el desarrollo del país. Quisiera mencionarles dos cosas más. En 1962, cuando Zavaleta todavía era diputado y un miembro importante del MNR, él dijo que hay que subordinar todas las actuaciones del Estado a la marcha de la industria pesada. Eso lo dice textualmente, la marcha de la industria pesada. Cito: hay que restringir el consumo masivo de la población y hay que limitar las obras de infraestructura social. Fin de la cita.
Estas últimas, las obras de infraestructura social, son aludidas por Zavaleta en este documento como, despectivamente, como cloacas, o sea, las de salud, y escuelitas, las de educación, en diminutivo en el original. El artículo es la descomposición del MNR. Yo simplemente le cito estas cosas, tal vez no muy conocidas de Zavaleta, porque nos muestran una opinión muy general. Recién, estimado público, a partir de 1985, es que la llamada por los marxistas democracia formal, o sea, el respeto a derechos de terceros, la libre expresión, la prensa libre, etc., recién han sido cosas incorporadas a lo que podríamos llamar la programática de la izquierda. Durante más de 60 años, ese magma antiliberal que menciona Pablo Stefanoni, el modelo paradigmático de Estado y orden social, o sea, el modelo que se quiere alcanzar, era sobre todo un modelo autoritario en la parte política y altamente industrializante en la parte económica. Eso es lo que se quería alcanzar. Quiero mencionarles de este documento, la descomposición del MNR de Zavaleta Mercado, otra formulación más. Las naciones que no propugnan una industria pesada como meta normativa son despreciables. Paraguay, un paisillo agrícola, y Argentina, una semicolonia gorda. Y como método para disciplinar a la población, en el mismo documento, Zavaleta afirma que no hay que descartar, cito, el terror porque sí, fin de la cita. O sea, la necesidad de una industria pesada, que se empezaría con los hornos de fundición, es lo que Bolivia necesitaría a cualquier precio, o sea, con el precio del terror, si es necesario, una idea stalinista, si Bolivia quiere dejar de ser, cito, un país pastoril. Fin de la cita. País pastoril. Es una expresión que se repite varias veces en las diferentes obras de Zavaleta, por ejemplo, en su obra El Estado Nacional o Pueblo de Pastores, subtítulo El imperialismo y el desarrollo fisiocrático, que naturalmente Zavaleta rechaza. Para terminar y no aburrir a ustedes, estimado público, podemos decir que por lo menos hasta más o menos 1989, 1991, cuando el mito de la Unión Soviética, ese gran modelo industrializador, cuando ese mito se derrumba por lo menos parcialmente, también el modelo de Estado y de orden social que se quería construir en América Latina tenía que ser un orden similar al de la Unión Soviética. O sea, preferentemente un partido único que discipline a la población y un orden social basado en la construcción de una industria pesada. Todo eso, como ustedes saben, ha caído un poco en descrédito a partir de 1989. Ya nadie hoy se atrevería a decir que no hay que renunciar al terror porque sí, porque puede tener aspectos más o menos positivos. Nadie hoy, ningún izquierdista, se atrevería a decir eso. Pero probablemente es lo que muchos izquierdistas todavía piensan. Por ejemplo, en el régimen cubano y en algunos otros similares, como Corea del Norte, etc. Estas ideas, estimado público, han sido muy difundidas en lo que podríamos llamar la intelectualidad boliviana
parcialmente hasta el día de hoy. Sobre todo la idea de que los derechos humanos, la separación de poderes son inventos de una cultura ajena a la identidad profunda de la nación. Quiero citarles a ustedes algo de una gran catedrática de esta universidad y una notable escritora que es Silvia Rivera Cusicanqui. Y quiero citarles de dos obras de ella: El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática de Bolivia, una obra de 1989, y sobre todo lo que me parece a mí el mejor artículo de Silvia Rivera en toda su producción, titulado El mito de la pertenencia de Bolivia al mundo occidental, Requiem para un nacionalismo, texto publicado en una revista de esta universidad en temas sociales en 2003. Quiero citarles sobre todo de esta revista, de este ensayo que me parece a mí no solamente importante por ser, según mi opinión, que puede estar equivocada, el mejor ensayo de Silvia Rivera, sino el más representativo de una poderosa corriente que quiere o que tiene un paradigma en mente. Y ese paradigma es naturalmente el rechazo de la tradición occidental, por ejemplo, en el campo de las estructuras políticas constitucionales. Dice Silvia Rivera Cusicanqui a la letra: el pecado original de la revolución de 1952 reside en la contradicción entre su base de legitimación rupturista, o sea, revolucionaria, basada en el discurso de la independencia económica y el mestizaje, y la continua adscripción de sus élites al mundo occidental, lo que se traduce en la continuidad de una política civilizatoria absolutamente ciega frente a la naturaleza no occidental de la población boliviana, que no tiene nada que ver con los valores liberal-democráticos. Cito otro pasaje de la misma obra. La Revolución Nacional fue, desde sus inicios, un proyecto civilizatorio y homogeneizador para la masa india de campos y ciudades, proyecto que fue un intento de reinventar la historia, borrar a los indios de la memoria, a la vez que reformarlos hasta en lo más íntimo de sus conductas domésticas. Fin de la cita. Silvia Rivera parte de la idea de que el MNR trató de establecer un modelo obligatorio de mestizaje. Yo diría, estimado público, que no hay ningún documento, ninguno del MNR que avale, que garantice esa idea de muchísimos autores, no solamente de Silvia Rivera. Yo diría que el MNR nunca tuvo intelectuales que hayan tenido esa originalidad de establecer el mestizaje como algo paradigmático, como algo modélico, etcétera, etcétera, que hayan tratado de destruir a las identidades indígenas. Eso es una retroproyección que hacen Silvia Rivera y muchos intelectuales desde el siglo XXI a lo que ocurrió en 1952, creyendo que ellos tenían la verdad, que naturalmente solo esa interpretación es la verdad. Ella dice al pie de la letra: la Revolución Nacional construyó la imagen de lo mestizo y trató de imponerla como la única identidad legítima de la nación boliviana. Y la única base que cita esta notable autora es, estimado público, el álbum ilustrado del gobierno de entonces, de 1954, para propaganda masiva, que era
en el fondo una recopilación de fotografías de José Feldman Velarde, titulado Álbum de la Revolución, La Paz, 1954, publicado por la Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura. Feldman Velarde fue un destacado miembro del MNR, fue durante 2 oportunidades canciller del país y terminó siendo ministro de Natush en ese régimen de pocas semanas. O sea, un tipo de tortuosa trayectoria, yo diría muy popular aquí en el país. Ese es el autor del libro Álbum de la Revolución. Y Feldman Velarde es también el autor del memorándum sobre la política exterior boliviana, que Silvia Rivera cree que es la base de la política pro-mestizaje del MNR. Eso se puede leer fácilmente aquí en bibliotecas, y ese memorándum de política exterior no tiene absolutamente nada que ver con el mestizaje. La misma palabra mestizaje no aparece en ese documento. Ahora, ella también dice que todo ese